De nada, gracias por invitarme. No, por favor. Natalia Vinelli es escritora, periodista, licenciada y docente en la carrera de Ciencia de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y además es cofundadora de Barricada TV. Contanos, ¿qué es Barricada TV? Barricada TV es un canal de televisión alternativo, popular y comunitario que funciona desde una fábrica recuperada. Esta fábrica es una metalúrgica que trabaja sobre derivados de aluminio que está en Almagro, se llama IMPA y es la primera fábrica recuperada del país. Y de hecho es de alguna manera una fábrica faro del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, sobre todo porque la gran mayoría de las fábricas recuperadas están más cercanas a la crisis del 2001, ¿no? Esta arranca antes y a partir de ahí se inicia un proceso de recuperación y puesta a producir de una enorme cantidad de fábricas en el país. Ahí funciona Barricada y esto, digamos, se convierte en una identidad muy fuerte para quienes llevamos adelante el canal. Sí, ¿cómo surge, digamos, Barricada TV o cómo surge la idea? Bueno, en realidad llegamos a IMPA a través de un acuerdo político. Los primeros pasos que fuimos dando fueron en el contexto del movimiento piquetero. Veníamos algunos de los que estamos participando en Barricada, militando en el movimiento Teresa Rodríguez en ese momento, y estábamos realizando emisiones itinerantes de televisión que se llamaban la televisión piquetera, donde lo que hacíamos era llevar equipos de televisión, de transmisión, y hacer emisiones itinerantes en los barrios del Gran Buenos Aires donde teníamos desarrollo político. Antes de eso, durante todos los 90, habíamos estado trabajando mucho con compañeros y compañeras del cine militante, del cine piquetero, entonces había todo un trabajo de relación y articulación entre sectores que venían utilizando la herramienta audiovisual para la intervención política. Y desde el MTR, digamos, con un sujeto social bien concreto, llevándolo adelante. El tema es que, bueno, después de un tiempo nos dimos cuenta que nos maravillaba la idea de poner un canal de televisión en el aire, pero que no se estábamos haciendo ninguna pregunta sobre lo específico del lenguaje televisivo. Y en ese proceso empezamos a hacer talleres de formación en lenguaje audiovisual, nos vamos del MTR, el proyecto continúa, primero queremos montar el canal de televisión en Flores, donde teníamos un trabajo político con sectores también desocupados, van pasando un montón de cuestiones que hacen que finalmente terminemos optando por montar el canal de televisión, pero montarlo en esta fábrica. Entonces eso, como en 2 minutos, muy resumido, digamos, una historia que te diría que arranca a mediados de los 90 y que hoy está llegando, bueno, a uno de los puntos más altos. Todavía queda un montón por recorrer, pero sí lo que logramos hacer fue construir estudios que están en constante crecimiento, se sumaron muchos compañeros y compañeras al trabajo, se entiende que es un canal de televisión, pero que también es un espacio de intervención política, y desde el canal venimos dando una pelea muy fuerte, sobre todo en los 2 últimos años, por el reconocimiento legal de nuestros medios en el marco de la ley audiovisual. Bueno, ¿y quién se acerca en sí, digamos, qué tipo de personas se acerca a participar? Bueno, es bastante, o sea, por un lado hay mucha diversidad y por el otro lado no, digamos. O sea, hay mucha gente que está vinculada con la fábrica, con los bachilleratos populares, o que se acerca a la fábrica, a las distintas, o sea, la fábrica es, dicen que es la ciudad cultural, ¿no? O sea, por el tránsito que tiene constante de gente de todos lados, de organizaciones que se reúnen ahí y demás, y ahí hay toda una zona de gente que se va interesando y que se va articulando. Y después la otra, obviamente, tiene que ver con la universidad y con las carreras de comunicación, de imagen y sonido, es decir, que hay toda una camada de gente que se acerca a participar, que tiene un interés por lo específico comunicacional y que además viene a Barricada haciendo su primera experiencia militante. Y eso también es muy interesante porque se viene sin muchas veces los vicios de la militancia política y también con otras ideas que quizás quienes tenemos muchos más años de militancia a veces no las vemos, ¿no? Entonces en ese diálogo van saliendo cosas nuevas. Hoy Barricada TV somos más o menos entre 25 y 30 personas y bueno, digamos, hay gente que no tiene nada que ver con la universidad y otra que sí, podríamos decir que estamos en mitad y mitad, 50-50 sería. Está bien.
Y la audiencia, digamos, a la que ustedes apuntan, que si bien cuenta, como vos decías, un poco de esos vicios a veces de la comunicación hegemónica, de otro tipo de medios, digamos, ¿cómo es el impacto que tienen ustedes? ¿Qué impacto ven? Bueno, en realidad lo tenés que dividir en distintas zonas, ¿no? Porque una tiene que ver con el soporte. Nosotros salimos por televisión de aire en la frecuencia 5. Estamos en un país y en una ciudad que tiene uno de los niveles de penetración de cable más grandes de América Latina y a nivel mundial. O sea, más del 80% de las personas mira televisión de aire, pero a través del servicio de cable, o sea, a través de la televisión paga. Obviamente, algunos cuantos están colgados, lo cual me parece perfecto, ¿no? Pero todo el mundo mira televisión por cable, o la gran mayoría. Nosotros estamos saliendo por aire, entonces un poco cierta debilidad y cierta artesanalidad de la experiencia está asociada con esto de que para poder verte, el que tiene el cable tiene que sacar el cable del televisor y poner la vieja antena de aire que ya no existe, con lo cual tiene que pinchar 2 tenedores en una papa, que puede sonar como muy divertido, pero que en realidad es de un grado de artesanalidad enorme, ¿no? Que implica que el tipo de recepción de la señal es muy mala. No obstante eso, hay un porcentaje de gente que mira televisión a través del aire, y sí nos pasó que hubo gente que se acercó y se sumó al canal a través de habernos visto por televisión. Por ejemplo, el programa de discapacidad que se llama Incluyendo lo conduce un compañero que tiene hipoacusia, y él trajo el programa después de haberlo visto en televisión, ¿no? Y ahora es uno de los programas más importantes del canal. Después tenemos lo que es la transmisión en vivo, la misma que sale por aire, sale a través de internet. El tema con internet es que el consumo de la televisión por internet todavía en este país no está tan difundido como para realmente poder medir cuál es el impacto. Y además tenemos que investigar todavía mucho sobre el tipo de consumo de televisión en vivo por internet, de streaming, porque, digamos, yo siempre lo digo de esta manera: a nadie se le ocurre decir, uy, son las 8 de la noche, voy a prender la computadora y ver el noticiero de Barricada TV. O sea, no funciona de esa manera. Entonces también tenemos que aprender de cómo son esas pautas de consumo y también tratar de subvertirlas. Pero eso es toda una zona de investigación que a mí me parece que todavía falta. Y la tercera, te diría que tiene que ver más que nada con que los materiales sí se difunden mucho a través de la web, subiéndolos a sitios de almacenamiento masivo de video, como YouTube, como Vimeo y demás, pero sí hemos comprobado no solamente que los materiales circulan en una enorme proporción, digamos, bastante, digo, para el tipo de trabajo que hacemos nosotros, sino que además pasa mucho que se bajan los materiales y se proyectan. Entonces te pasa que te encontrás, o sea, no sé, me invitan a Córdoba a una charla, y una de las personas que estaba ahí, que no tenía nada que ver con comunicación alternativa, charla de otra historia, nos conocía porque había visto un material de Barricada TV en un ciclo de debate, no sé qué. Claro, como que los bajan, los pasan en la universidad, los pasan en los barrios. Nosotros también sacamos el canal a la calle, hacemos cuando podemos proyecciones en la calle, pero hay una apropiación de parte de estas piezas audiovisuales muchas veces que se te escapa. Entonces yo creo ahí que hay, digamos, una voluntad de masividad, de romper con el cerco de los convencidos, que si bien todavía no lo logramos, lo tenemos como preocupación constante, aunque el nombre no nos ayude, ¿no? Claro. Eso es parte de otra discusión, pero más larga. Pero sí aparece como una preocupación constante para nosotros tratar de romper, digamos, de dejar de mirarlos en el ombligo, no hablarles solamente a los convencidos, sino dar la batalla por la disputa del sentido. Y hablamos entonces de un medio alternativo, comunitario. Bueno, nosotros nos decimos alternativos, populares y comunitarios, y te diría en ese orden. La cuestión de la alternatividad en realidad es más una noción que un concepto, tiene unas resonancias muy indisciplinadas, es muy difícil de poner un corset para decir qué es lo alternativo y qué no lo es. Y por eso preferimos utilizar los 3 términos que dan una visión un poco más cercana a lo que queremos significar. Decimos que es alternativo porque es un medio que en realidad se plantea como parte de una voluntad de construcción política, de un proyecto de transformación social, que es popular porque está vinculado con una mirada, con la afirmación de los sectores populares y de los sectores trabajadores. Y es comunitario porque también tiene un trabajo de desarrollo sobre la comunidad, sobre el territorio, a partir de la articulación que tenemos con la fábrica y la fábrica con el barrio, con el entorno.
porque la fábrica IMPA no solamente se producen mercancías, sino que también hay un centro cultural donde se muestran obras de vanguardia, contraculturales, alternativas, hay un bachillerato popular que tiene una matrícula de 250 inscriptos, hay una universidad de los trabajadores, hay un centro de salud, o sea que en sí mismo es un lugar donde hay un tránsito permanente de cultura. Entonces es ocupar, resistir, producir en la fábrica, en la producción y en la cultura. Bueno, hablando un poco de la ley, mal llamada ley de medios, ¿vos cómo pensás? ¿Que era necesaria esta ley? Bueno, sí, sin ninguna duda, nuestra visión es que esta ley es un paso claramente adelante de la ley 22.285, no solamente porque esa es una ley decretada durante la dictadura militar, sino básicamente por una ley que si bien tuvo más años de democracia que de dictadura, todos los cambios que fue teniendo a lo largo de los años, sobre todo en los 90, acentuaron el carácter autoritario y excluyente. Y era una ley marco que perseguía a la comunicación popular, ya que no permitía directamente la asignación de espectro para organizaciones que no tuvieran como fin el lucro. Parece, claro, pero era así. No obstante, eso no frenó el desarrollo de la comunicación comunitaria y fueron creciendo gran cantidad de radios a lo largo del país. Pero bueno, digamos, una cosa es la ley y otra cosa es su aplicación. Nosotros estamos en un momento muy especial, que es que la Corte Suprema acaba de declarar constitucional la ley de medios, con lo cual te podríamos decir que ahora no hay ninguna excusa para que la aplicación sea completa y no sesgada, pero sí que es una ley que tiene 4 años y que sin embargo en estos 4 años avanzó muy poco, por lo menos muy poco si lo ponemos en relación con la expectativa que la ley generó y cómo los medios comunitarios fuimos convocados en ese debate, muchas veces desde lo discursivo, como destinatarios de la ley de medios. Se hablaba de que se cambiaba el paradigma de la comunicación, que se iba a dejar de pensar la comunicación asociada a las ganancias para pensarse como un derecho humano. Y bueno, finalmente hoy encontramos que hay un mapa de medios que está cambiando, pero donde hay muchos más actores comerciales y los medios sin fines de lucro seguimos en una posición rezagada. En general, desde la Autoridad de Medios, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que se venía planteando es que no se podía avanzar demasiado en la medida que no hubiera desconcentración de parte de los grandes medios y fundamentalmente del Grupo Clarín. Sin embargo, no estaban judicializados el resto de los artículos, sino que eran 4 y se podría haber avanzado perfectamente, eso pensamos nosotros y por eso estuvimos estos últimos 4 años movilizando, exigiendo que fuéramos reconocidos legalmente, porque bueno, entendemos que somos el sector más postergado de la comunicación, más débil de la comunicación y que el Estado tiene la obligación de garantizar el 33% del espectro para los sin fines de lucro. Lo que logramos hasta ahora, y esperamos que esto sea el primer paso de muchos más en el sentido de la legalización, es que auditen el canal la semana pasada y que aparentemente antes de que termine el año, o sea, de acuerdo al compromiso que el AFCA asumió, entraríamos en una tanda de autorizaciones precarias que si bien no son asignación de espectro, te permiten aplicar a subsidios y también te permiten tener un mínimo amparo legal ante cualquier cambio en la voluntad política que implique que mañana te empiecen a perseguir, bueno, por lo menos tenés ese papelito. Para nosotros y para el resto de los canales de televisión comunitarios que integran el espacio abierto de televisión alternativa, por lo menos desde lo que nosotros estuvimos peleando, y de otros sectores de medios comunitarios también. Así que vamos a ver qué pasa con eso, pero obviamente esto es un primer paso en el camino de la legalización, que ese es nuestro objetivo y que para eso vamos a seguir movilizados y atentos hasta tanto lo consigamos. ¿Y cuál crees vos que debería ser el rol del Estado, digamos, a partir de ahora? Sí, nosotros pensamos que el Estado tiene que garantizar el 33% para los sin fines de lucro. Podría decirse por qué. Bueno, la Nata decía, aquí en Corno le importan la radio de los Wichis. ¿Quién le va a poner plata a la radio de los Wichis? ¿Quién le va a poner operadores? ¿Quién le va a poner publicidad? Bueno, muchas veces la forma de pensar de los funcionarios del AFCA venía siendo muy parecida a lo que planteaba la Nata. Es decir, si vos no te podés sostener dentro de los criterios de sustentabilidad que yo defino como los correctos, que son los comerciales, bueno, entonces no podés tener un canal de televisión. Y nosotros decíamos, no, ¿cómo puede ser? Nosotros hace 4 años que estamos emitiendo, decime cuál es la sustentabilidad de CN23 si vos no le pones plata de la publicidad oficial.
Entonces nosotros creemos que al ser la expresión de la diversidad de voces y culturas que anidan en este país, es una obligación del Estado garantizar que todas esas voces podamos tener acceso al espectro radioeléctrico. Y creemos que ahí tiene que haber políticas de promoción y fomento activas por parte del Estado, mirando nosotros el modelo venezolano, ¿sí? Donde hay un Estado que promociona, fomenta los medios, donde tienen los medios comunitarios un estatuto legal importante en la medida que son parte del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, que tiene una dirección específica de medios de comunicación comunitarios y donde hay una preocupación más estratégica por la construcción, el fomento de estos medios. Entonces, no es que estamos mirando un sueño, sino que estamos mirando un modelo que en la Patria Grande para nosotros es faro a seguir, y pensamos que desde ahí también tenemos que disputar para que en nuestro país podamos avanzar en ese sentido y tratar de obtener cada vez más reivindicaciones para este sector. Yo te diría que los canales de televisión nos estamos juntando y estamos dando toda esta pelea en términos gremiales. Entonces eso es lo que vos, digamos, si tuvieras la posibilidad de cambiar algo vos en la ley, sería eso que me acabas de nombrar, digamos. Me parece que eso es una de las cuestiones fundamentales. Nosotros decimos, ese es uno de los elementos y es uno de los reclamos históricos que nosotros tenemos. Planteamos también dentro de esos reclamos una señal en la televisión digital entre todos los canales de televisión de alcance nacional, o sea, una señal de alcance nacional. Y también planteamos, y esto es una pelea muy grande que venimos dando y que vamos a subrayar ahora todavía más, que es un tratamiento específico para los medios alternativos, populares y comunitarios dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro. Pues vos sabés que la ley audiovisual lo que tiene es que no nos nombra por nuestro nombre, salvo en dos artículos. En el artículo 4, donde hay una especie de diccionario y dice medio comunitario y hay una definición, que incluso no es una mala definición porque no lo acorta la definición de medio comunitario al alcance geográfico, entonces ya es algo positivo, porque en Brasil, claro, en Brasil no es así, en Brasil tienes una limitación de llegada importante, entonces eso era importante plantearlo. Y en el artículo 97, inciso F, que es el que plantea que la plata que el AFCA recauda por multas y por pagos de tasas, etcétera, a los canales comerciales, el 10% de eso tiene que ir a el financiamiento hacia los medios comunitarios y sobre todo al apoyo a los procesos de digitalización. Después están en algunas citas al pie y demás. Pero en el resto de la ley se habla de medios sin fines de lucro. Y el problema de esta categoría planteada para todos es que igual a situaciones muy desiguales. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro, la Fundación Ford o la Fundación Telefónica, son organizaciones sin fines de lucro. O sea, nosotros sabemos, son fundaciones de empresas. Seguro. Sin embargo, son como legalmente, la herramienta legal que están utilizando para funcionar es una asociación civil sin fines de lucro o una fundación que les permite, digamos, avanzar en ese sector del espectro. De la misma manera, los grandes sindicatos o los sindicatos burocráticos, o de la misma manera la AFA, bueno, muchas pymes, por ejemplo, tienen como herramienta legal una asociación civil, pero en realidad son pequeñas empresas o microempresas. Sí. Entonces, de la misma manera que las micro y pequeñas empresas lograron, cuando se reglamentó la ley de medios, que tener un tratamiento diferenciado respecto a las medianas y grandes empresas, lo cual me parece correcto, porque una microempresa no tiene por qué cumplir los mismos requisitos que una empresa grande, porque tiene otra capacidad completamente diferente en términos, digamos, económicos, entonces consigue un tratamiento diferenciado. Bueno, en ese momento nosotros peleamos por un tratamiento diferenciado para los comunitarios. No lo conseguimos. Evidentemente esto es político, porque ya ves que no es un planteo de máxima. Bueno, esto es una de las discusiones que estuvimos teniendo el día que movilizamos a la puerta del AFCA, no solamente avanzar en las auditorías y las autorizaciones, sino también plantear este problema como un eje central de la discusión con el organismo. Y bueno, digamos, en ese debate
empezó a haber un entendimiento de qué es lo que estábamos planteando. O sea, no es que no lo habían entendido antes, pero no le daban bola. Claro. Y bueno, evidentemente en este momento aparece como una posibilidad que va a haber que presionar más para poder, en definitiva, alcanzar y lograr este tratamiento diferenciado que, en definitiva, tome de ese 33% un espacio destinado específicamente a estos medios con otros requisitos que se adapten a nuestras realidades. Porque nosotros no podemos pedir, por ejemplo, a los medios comunitarios que salgamos a declarar empleados. Porque nosotros no tenemos empleados, no hay un patrón y empleados. Nuestra propiedad es social, es comunitaria, es colectiva, es decir, no hay un dueño de los medios de producción. Entonces, no, si tenemos que presentarnos a un concurso y tenemos que declarar empleados, lo tenemos que salir a inventar, ¿no? Seguro. Y bueno, cuando vos te presentas a un concurso, primero no te agarra el jurado, que quizás evalúa mejor tu protagonismo en la comunidad y en la tarea social que el medio desarrolla. No, el primer técnico que te agarra es un tipo que trabaja en una oficina y dice, este ítem no lo cumple, listo, y no pasó tu carpeta. Más cuestiones empresariales. Entonces, claro, en definitiva, no es una cuestión menor. Por eso siempre planteamos que tiene que haber un tratamiento diferenciado y pliegos que estén acordes a nuestras realidades. Con estos pliegos y estos concursos son respecto a las licencias para poder transmitir, digamos. Sí, de hecho lo que pasó fue que justamente se hicieron llamados a concursos en el año 2011, hubo 2 llamados, uno que casi no trascendió, que nosotros militamos un montón igual, pero que no trascendió mucho públicamente, y uno en agosto, que es el famoso llamado de las resoluciones 685 y 686, que eran estos que valían los pliegos entre 42.000 y 140.000 pesos, que ya desde el vamos te dejaba fuera, digamos, completamente discriminatorio y excluyente, pero por ejemplo, te exigía que declararas empleados, que demostraras capacidad patrimonial, que realizaras una inversión en el corto plazo, te hablo de 6 meses, inversiones, digamos, en el orden de la tecnología digital, digo, de pasar todo HD, es decir, que los locutores estuvieran profesionalizados, 2 operadores de planta, es decir, una realidad que no es la realidad de los medios comunitarios y que además anda a decirle al que conduce la radio Resistencia en Andalgalá, que es una herramienta de lucha contra la mega minería, no, que vos tenés que contratar a un locutor, porque vos no podés salir por las radios. Eso es cualquier cosa. Entonces, no reconocer esta realidad, evidentemente, tiene que ver con una cuestión de voluntad política y de perspectiva, digo. Y ahí vuelvo otra vez a la nata. En definitiva, no reconocer esta realidad es seguir pensando lo mismo de quién corno le importan la radio de los Wichis. ¿Y aparecieron otros medios de comunicación? O sea, ¿vos viste como un aspecto positivo de esto, de la ley? Sí, bueno, a veces la discusión, sobre todo de los sectores más vinculados con el gobierno, es plantear que en esta década creció enormemente la comunicación alternativa, popular y comunitaria. Yo no estoy de acuerdo con ese planteo, sí creo que este es un marco legal que es más amigable que otros, aunque no sea el que más se adapta o mejor se adapta a nuestra realidad. Pero América Latina tiene por lo menos 65 años de tradición en construcción de medios comunitarios, así que la verdad no es patrimonio ni de Argentina ni de la ley de medios. En realidad este es un momento que tiene que ver con un proceso de lucha que en nuestro país tiene 30 años por la democratización de la comunicación y que encontró en esta ley una de las vías, digamos, de salida y de consecución de todos estos años de lucha, pero de ninguna manera es lo que más lo creó. Y de hecho, cuando vos te pones a fijarte cuántos canales de televisión hay, no hay tantos. Los pocos que hay en general son anteriores a la ley de medios y en radio más todavía. La gran mayoría de las radios tienen una tradición que viene desde los 80, ¿no? Que llegó a haber 3.000 radios en todo el país. Entonces, la verdad que plantearse que ahora han estallado, me parece que no, que de ninguna manera. Y considerando esto, ¿vos crees entonces que la cuestión de la ley debería ser acompañada con otras leyes o con otros tipos de medidas, digamos, para favorecer ese crecimiento que vos crees que no? Mira, yo creo que en primer lugar hay que aplicar la ley de acuerdo a lo que la ley plantea y que tiene que cumplirse la legalización de los medios sin fines de lucro en el marco del 33% del espectro, de la misma manera que creo que los medios tienen que ser medios públicos claramente y no medios gubernamentales. Eso me parece por un lado. Creo que también hay toda una zona de discusión que tiene que ver con el reparto de la pauta oficial. Es necesaria y urgente una ley nacional de publicidad oficial.
justamente una de las leyes presentadas para este tema en diputados fue Sabatella cuando era diputado. Claro. Después quedó ahí durmiendo la ley, pero el proyecto de ley, perdón. Pero digamos, esa es otra cuestión. Y también políticas de promoción y fomento de estos medios que sean activas y que sean de ninguna manera condicionantes ni excluyentes. Bueno, estos son ejes que venimos trabajando históricamente y que vamos a seguir movilizados hasta poder obtenerlos, viendo que, bueno, que después de tanto esfuerzo hemos podido dar un paso y hemos obtenido algunas de nuestras reivindicaciones, así que pensamos que vamos a poder seguir avanzando. Claro. Y tomando un poco esto último que decís y ya cerrando la entrevista, ¿cómo ves el futuro de los medios comunitarios? Es una pregunta muy abierta. Es un poco así. Y no sabemos. Yo creo que hay tanta experiencia acumulada en América Latina, nunca se empieza de cero. Imagínate que Simón Bolívar viajaba con una imprenta cargada en una mula porque decía que la prensa era la artillería del pensamiento. Y creo que realmente eso marca una tradición latinoamericana muy fuerte de expresión y construcción de medios, de afirmación de las voces populares. Y creo que eso va a seguir creciendo y se irán construyendo estrategias de acuerdo también a los contextos, se irán probando siempre en función de un objetivo que creo que sigue siendo poder llevar a los más amplios sectores populares ideas que estén vinculadas con la necesidad de transformar el mundo en que vivimos. Así que yo creo que eso va a seguir avanzando y va a seguir creciendo y bueno, digamos, hay que ver qué pasa. Después, cuando vos analizás toda la historia de la televisión alternativa en Argentina y te encontrás con que las primeras experiencias arrancaron en los 80 y quizás en la segunda mitad de los 90 prácticamente perecieron justamente por el nivel de penetración que el cable empezó a tener en ese periodo, y ves cómo vuelven a resurgir después del 2001, también te das cuenta de que hay 25 años de persistencia en crear este tipo de medios. Entonces creo que cuando mirás para adelante, yo creo que todo lo que hoy estamos haciendo son semillas que estamos plantando para el futuro, y que esas semillas van a empezar a florecer en cualquier momento. Ahí está Venezuela como ejemplo, ahí está todo lo que se está trabajando desde Bolivia, está la pelea y la resistencia que se viene dando desde Chile, están las experiencias vinculadas a las luchas populares en Colombia. Hay un montón de experiencias que hoy viene dando la batalla contra el discurso hegemónico, y también creo que si hay una cuestión importante que a mí me queda como saldo de toda esta discusión social, es que las organizaciones populares lograron entender el papel estratégico que tiene la comunicación en la construcción de poder popular. Y eso me parece que como salto es un salto enorme en la discusión y en el lugar que la comunicación tiene en la actividad cotidiana de las organizaciones. Así que creo que eso ya es un punto de partida que augura un futuro mucho mejor. Bueno, me alegro. Te agradezco de vuelta, muchísimas gracias por participar y bueno, ya estaremos cerrando. Volvemos con vos, Ariana, gracias.